Hola a todos, hoy vamos a hablar de las distintas fases que tiene la materia y lo haremos a partir de un diagrama de fases o un gráfico de presión contra temperatura. Pero antes analicemos el siguiente experimento. Tenemos agua en un recipiente a temperatura ambiente y la ponemos dentro de una campana como estamos viendo en pantalla. Y mediante una bomba extraemos el aire que está dentro de la campana. Al hacer esto, lo que estamos haciendo es disminuyendo la presión de este gas que está dentro. El manómetro nos muestra cómo la presión va disminuyendo en función del tiempo y llega el momento en que el agua comienza a hervir. Si fuéramos capaces de tocar con las manos esa agua, lo podríamos hacer sin ningún tipo de problema porque se encuentra a temperatura ambiente y sin embargo se está evaporando. La explicación tiene que estar relacionada, por supuesto, con la presión. Estamos viendo un experimento casero que ustedes pudieran incluso hacer en casa. Se tiene agua a una temperatura de alrededor de 40 grados Celsius y colocamos un poco de esa agua dentro de una jeringa de inyección y sellando un extremo, alamos el émbolo de la jeringa provocando que disminuya la presión dentro de la jeringa, ¿no? Por la ley de Boyle-Mariotte, si aumentamos el volumen, disminuye la presión. Y de igual manera el agua comienza a hervir. El principio es exactamente el mismo. Este fenómeno lo vamos a explicar en un rato más mediante un diagrama del estado de la materia en función de la presión y de la temperatura. De acuerdo a sus propiedades físicas y mecánicas, dividimos la materia en tres fases: sólida, líquida y gaseosa. En principio, toda sustancia, en dependencia de la presión y de la temperatura, como veremos, puede estar en una de esas tres fases. Conocemos, por ejemplo, que el agua a presión ambiente, a presión atmosférica, puede estar en una de esas tres fases. Por debajo de 0 grados va a estar en la fase sólida, como hielo, entre 0 y 100 en la fase líquida, y por encima de 100 va a existir como vapor de agua. Pero una pregunta válida que uno puede hacerse es, bueno, ¿qué pasa a otras presiones? Para explicar esto, vamos a introducir el diagrama de fases o diagrama PT, que no es más que un gráfico de presión contra temperatura, donde cada punto del gráfico nos dice en qué fase se encuentra la sustancia. Existen tres grandes áreas. De acuerdo a las condiciones de presión y temperatura, la sustancia puede estar en la fase sólida, en la fase líquida o en la fase gaseosa. Tenemos además tres líneas que separan las fases entre sí. Estas curvas se llaman curva de sublimación, la que separa la fase sólida de la fase de vapor, la curva de fusión, que separa la fase sólida de la fase líquida, y la curva de vaporización, que separa la fase líquida de la fase gaseosa o del vapor. El punto donde se unen las tres curvas se llama el punto triple, y es un punto donde coexisten las tres fases, se encuentran en equilibrio. Cada sustancia tiene un gráfico de esto, un gráfico PT, y el punto triple, además, para cada sustancia es diferente, es distinto. Veamos el gráfico para el agua y analicemos algunas situaciones, algunos fenómenos. Primero veamos qué pasa cuando estamos a presión atmosférica. A baja temperatura, como dijimos, estamos en la fase sólida. Si ahora comienzo a moverme en el gráfico hacia la derecha, aumentando la temperatura, en ese caso le estoy como suministrando calor al sistema y mantengo la presión constante. De esa fase sólida voy a pasar a una fase líquida. Pero primero, como ya aprendimos, cuando llego al punto donde está la curva de fusión, tengo que suministrarle el calor suficiente, calor latente, para lograr que todo el hielo cambie de fase y pase a la fase líquida. Una vez que ocurrió esto y que ya estoy en la fase líquida, sigo aumentando la temperatura, se calienta el agua, no hay cambio de fase y a los 100 grados voy a llegar a la curva de vaporización y de nuevo tengo que suministrarle calor suficiente para transformar toda esa agua en vapor. Y a partir de ahí el gas lo que hace es calentarse.
Expliquemos ahora, a partir de este gráfico, el experimento que les mostramos al inicio. Teníamos agua en estado líquido, a presión atmosférica, y comenzamos a disminuir la presión. Esto es equivalente a, en este gráfico, partir de un punto como el que estamos mostrando en pantalla y seguir una línea vertical hacia abajo, disminuyendo la presión. Y como vemos el gráfico, va a llegar un momento en que nos vamos a encontrar con la curva de vaporización, y si seguimos disminuyendo la presión, entonces el agua que tenemos va a empezar a convertirse en vapor, a evaporarse. Y eso sucede a temperatura ambiente. Y eso era lo que estábamos observando. Con el agua ocurre otro fenómeno interesante. ¿Se han preguntado ustedes por qué podemos patinar sobre el hielo? Bueno, pues cuando patinamos se crea una pequeña capa de agua que actúa como lubricante y facilita que podamos patinar sobre el hielo. Pero ¿por qué surge esta capa de agua? La explicación es sencilla a partir del gráfico. Si nos colocamos en un punto a presión atmosférica y una temperatura un poco por debajo de 0 grados Celsius, que son las condiciones de hielo cuando patinamos, y ahora aumentamos la presión, veremos que vamos a pasar de la fase sólida a la fase líquida, como estamos mostrando en pantalla. Y eso precisamente es lo que hace el patín. El patín tiene un área pequeña, muy pequeña, y con nuestro peso hace que la presión local sea muy grande, y esto provoca que el hielo en esa región se convierta en agua. Veamos ahora otro ejemplo interesante. En pantalla estamos viendo el gráfico o el diagrama PT para el dióxido de carbono o CO2. Como vemos, el punto triple está a una presión de 5.1 atmósferas. Eso quiere decir que a presión atmosférica el CO2 solamente puede estar en fase sólida o fase gaseosa. Por supuesto, dependiendo de la temperatura. Si tenemos CO2 a una temperatura por debajo de menos 80 grados Celsius, lo que vamos a tener es dióxido de carbono en fase sólida, que por cierto se le conoce como hielo seco. ¿Y por qué? Bueno, porque si empezamos ahora a subir la temperatura, en vez del hielo pasar a líquido, lo que hace es pasar directamente a la fase gaseosa. Se sublima. Entonces, fenómenos como estos pueden ser explicados con estos diagramas. Reitero, cada sustancia tiene un diagrama PT y simplemente tenemos que tener en cuenta las condiciones en las que nos encontramos, qué cambios hacemos, y a partir de ahí analizar el diagrama y sacar las conclusiones. Así que bueno, espero que les haya gustado, que hayan entendido, y nos vemos en un próximo video.